Vamos a ver la disección de la aorta. Ya todos los puntos importantes de la disección de la aorta lo vimos por separado en los videos anteriores. Ahorita nada más va a ser como un repaso, o digamos, integrar todos esos videos juntos. Aquí vamos a ver ya la definición de disección de la aorta, vamos a ver las complicaciones de la disección de la aorta, las clasificaciones de los tipos de disección de la aorta, los tratamientos para los distintos tipos de disección de la aorta y las asociaciones, qué pacientes son más probables o más propensos a desarrollar disección de la aorta. Entonces, empezamos con definición de disección de la aorta. La disección de la aorta va a ser la sangre diseca a la pared de la arteria, en este caso de la aorta, y específicamente lo va a hacer entre la capa de la íntima y la capa de la media. Recordemos que todas las arterias tienen 3 capas, su pared contiene 3 capas, la íntima, la media y la adventicia. Entonces, aquí está la aorta, esto es la aorta, este de corazón, aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, y esta es la aorta. Yo nada más puse 2 capas, pero son 3 capas. Entonces, como ya dije, lo negro es la primera capa, que es la íntima. Lo rojo es la segunda capa, que es la media. Y la tercera, que no la puse, es la adventicia. Pero igual tenemos otra tercera capa que rodea a la capa roja, que es la media. En este caso, aquí en la disección de la aorta, vamos a tener sangre que se mete o que diseca entre la capa de la íntima y la capa de la media. Entonces vamos a poner lo normal, es así va la sangre. Voy a poner la trayectoria normal de la sangre. Entonces la sangre pasa del ventrículo izquierdo así, a lo largo de la luz de la aorta, así. Y digamos que por alguna razón hay una ruptura aquí. Entonces viene así. Y digamos que aquí se rompe la íntima. Entonces, digamos, por alguna razón tenemos una disrupción de la íntima. Y si tenemos disrupción de la íntima, la sangre, ahora en lugar de seguirse así, sí, obviamente sí se sigue así, pero vean cómo la sangre también puede hacer esto. Se puede meter aquí, entre la íntima, que era lo negro, y lo rojo. Y ahora vamos a ver ciertas complicaciones. Entonces, antes de seguir, ya que ya puse aquí la sangre cómo se está metiendo, vamos a ver complicaciones. Entonces, ya vimos que es disección de la aorta. Disección de la aorta es, vean cómo aquí la sangre se mete aquí, entre lo rojo, que es la media, y lo negro, que es la íntima. Eso es disección de la aorta. Eso es disección de la aorta. Ahora vamos a ver las complicaciones de disección de la aorta. Entonces, primera complicación es, aquí tenemos la sangre y digamos la sangre sigue bajando, o sea, sigue disecando entre la media y la íntima. Pero aquí vean cómo ya nos encontramos con una rama de la arteria. Digamos, esta rama va a ser la arteria renal. Digamos, esta es la arteria renal, entonces aquí está riñón. Y digamos, aquí la sangre, lo azul, sigue disecando entre lo rojo, que es la media, y lo negro, que es la íntima. Y entonces, ¿qué pasa? Al estar poniendo sangre o al estar acumulando sangre entre lo rojo, que es la media, y lo negro, que es la íntima, pues obviamente tenemos un abombamiento de las dos. Esta es la media, mi mano derecha es la íntima y están así pegadas. Si ponemos un objeto, sangre o lo que sea entre mis dos manos, obviamente se va a hacer una separación así. Vean cómo la media se separa arriba, la íntima se abomba hacia abajo. Entonces, aquí vamos a tener la íntima, ya no va a estar así recta, sino que la íntima va a estar así, porque se empieza a acumular sangre aquí. Aquí se está acumulando sangre entre la media, lo rojo, y la íntima, que es lo negro. Y entonces ahora vean cómo disminuyó la luz de la arteria. En sus complicaciones, primera complicación, o la primera de la que acabamos de ver, esto es una disminución de la luz de la arteria, Y si disminuye la luz de la arteria, vean cómo tenemos menos sangre que recibe este órgano. O sea, tenemos isquemia del órgano. En su primera complicación es isquemia de los órganos. Vamos a ver siguiente complicación. Entonces, aquí tenemos la sangre que pasó entre la íntima y la media. Pero aquí la sangre también se puede ir en retrógrado. Entonces vamos a ponerlo aquí. ¿Qué pasa si tenemos flujo retrógrado de sangre? Entonces vean cómo aquí la sangre se está yendo en retrógrado. Voy a poner, digamos, aquí. Lo voy a poner aquí.
digamos que por alguna razón vino la disrupción de la íntima. Entonces voy a poner aquí otra disección para que quede más claro. Entonces aquí viene la sangre y vean cómo diseca entre la íntima y la media, y aquí me voy a retrógrado. Entonces tengo sangre entre la media y la íntima, que es lo negro. Aquí sangre entre lo negro, que es la íntima, y lo rojo, que es la media. Sigo. Y vean como aquí voy a tener sangre entre lo rojo, que es la media, y lo negro, que es la íntima. Pero aquí, esta porción de la aorta se llama la raíz de la aorta. Raíz de la aorta. Y esto es en donde nace la aorta. El nacimiento de la aorta se llama raíz de la aorta. Y aquí en la raíz de la aorta es donde sale la válvula aórtica. Esta es la válvula aórtica. ¿Qué pasa si tenemos sangre aquí entre lo rojo, que es la media, y lo negro, que es la íntima? Si tenemos sangre ahí, la raíz de la aorta se dilata. O sea, vamos a tener pues separación entre la media y la íntima, pues por la sangre que está disecando. Y esto pues es una dilatación. Eso es una dilatación de la raíz de la aorta. Y entonces, ¿qué pasa? Aquí está la válvula, y la válvula tiene dos partes, que son las cúspides. Bueno, tres partes, que son las cúspides. Esto y esto son las cúspides. Mis manos son las cúspides. Juntas son la válvula. Si tenemos un corazón normal, en un corazón normal, las cúspides se separan cuando la sangre va a pasar por aquí. Y ya una vez que viene la relajación del ventrículo, las cúspides se cierran. Para que la relajación del ventrículo, la sangre no pase de la aorta hacia el ventrículo. Entonces lo normal es las valvas, así, o las cúspides, hacen así, se abren y se cierran, pero cuando se cierran se tocan. Aquí, ahora que tenemos una dilatación de la raíz de la aorta, están más separadas las cúspides, y entonces sí se pueden abrir normal, pero al cerrarse vean como ya no se tocan. Y si ya no se tocan, cuando el ventrículo izquierdo se relaje, la sangre se puede regresar. O sea, aquí la sangre, siguiendo esta luz, la sangre se puede regresar y pasarse al ventrículo izquierdo. Esto va a ser insuficiencia de la válvula aórtica. Entonces, vean cómo al haber agrandado la raíz de la aorta, ya no cierran bien las cúspides. Y si ya no cierran bien las cúspides, esto es una insuficiencia de la válvula aórtica. Entonces, en consecuencia de tener una dilatación de la raíz de la aorta, el paciente puede tener insuficiencia de la válvula aórtica. Ahora vamos a ver el otro caso. Entonces, otra complicación. Igual, tenemos la sangre que está pasando aquí entre la íntima, que es lo negro, y lo rojo, que es la media. Sigo. Pero aquí, ¿qué pasa? Llegando a este punto, o sea, esto empezó aquí. Sí, empezó aquí. Entonces, aquí se está metiendo la sangre entre lo negro, que es la íntima, y lo rojo, que es la media. Y aquí recordemos que tenemos dos capas de pericardio. El corazón está envuelto en una capa de tejido fibroso, que es el pericardio. Y tenemos dos capas de pericardio. Esta, que está aquí, que es el pericardio visceral, y esta aquí, que es el pericardio parietal. Entonces, ¿qué pasa? La sangre venía así, y la sangre se puede meter, y una vez que diseca, o que ya se metió entre la íntima y la media, se puede pasar para acá. Aquí podemos tener sangre aquí entre las dos capas de pericardio. Lo normal es que pues obviamente no hay separación entre las dos capas de pericardio, están totalmente pegadas. Pero vean como aquí, que vino la disección de la aorta, ahora se está metiendo la sangre entre las dos capas de pericardio. Y como ya lo vimos esto en la sección de patología cardiovascular, a esto, cuando tenemos sangre entre las dos capas de pericardio, a eso se le llama tamponade cardíaco. Tamponade cardíaco o tamponamiento cardíaco, es lo mismo. Tamponade cardíaco o tamponamiento cardíaco. Estas son, digamos, complicaciones de tener una disección de la aorta. Entonces, ya vimos que es la disección de la aorta, y las complicaciones son isquemia del órgano, o si el flujo va en retrógrado,
O sea, que vaya la sangre así. ¿Se acuerdan de la maniobra que hice así? O que tengamos dilatación de la raíz de la aorta, en esto termina en una insuficiencia de la válvula aórtica, o que tengamos tamponamiento cardíaco. Estas son las complicaciones. Vamos a ver cómo se presenta el paciente, porque estas ya son complicaciones, pero digamos antes de las complicaciones, cómo se va a presentar el paciente. Entonces, vamos a poner aquí la presentación. La presentación clásica es que el paciente va a venir con dolor súbito, digamos en la región de la espalda, o si no es en la espalda es en el tórax, pero generalmente siempre hay irradiación a la espalda, o sea, el paciente puede ser que tenga dolor precordial, pero casi siempre el dolor es referido pues en la espalda, específicamente entre las dos escápulas, entre las dos escápulas. Escápulas es el omóplato. Entonces, ya sabemos que aquí están los omóplatos. Entre los dos omóplatos, el de acá y el del otro lado, vamos a tener el dolor referido por la disección de la aorta entre los dos omóplatos. O sea, el dolor es más o menos acá, más o menos aquí. Se va a sentir el dolor de la disección de la aorta. Cuando la sangre empieza a disecar entre la íntima y la media, cuando empieza a disecar, ahí se siente el dolor generalmente entre las dos escápulas. Y es un dolor súbito y pues en la parte posterior del tórax. Y estos pacientes, aparte, pueden venir con cambio de presión o digamos diferencia de presión entre las dos extremidades superiores, Esto es porque aquí tenemos la arteria subclavia. Esta es la arteria subclavia que le da sangre a la extremidad superior izquierda. Y este es el tronco brachiocefálico, que se divide en dos. Una que es la subclavia derecha, y la otra que es la carótida derecha. Entonces, ¿qué pasa si la disección de la aorta? Tenemos aquí, disección de la aorta que, digamos, ocurrió aquí. Entonces, por alguna razón, se rompió la íntima, y ven como aquí la sangre puede pasar aquí, entre la íntima, que es lo negro, y lo rojo, que es la media. Y entonces aquí tenemos este mismo proceso, pero aquí tenemos sangre acumulándose aquí, y esto pues obviamente también nos va a hacer así un abombamiento de la íntima, y pues también vamos a tener menos sangre aquí, que pase por aquí, por la arteria subclavia izquierda. Entonces, si medimos la presión aquí, en este caso, de la extremidad superior izquierda, la presión aquí va a estar disminuida, tenemos menos presión, porque no estamos dejando que la sangre pase por aquí, porque la sangre se metió entre la íntima y la media, y al acumularse entre la íntima y la media, hace un abombamiento y la íntima se viene para acá. O sea, este mismo proceso, pero aquí es obstruir la luz, y entonces tenemos menos sangre que recibe la extremidad superior izquierda. O sea, tenemos menos presión aquí. Y aquí pues la presión sigue igual. Aquí la presión sigue igual más o menos. En menor o mayor grado puede estar aumentada, pero generalmente la presión del lado contralateral, o sea, está normal. Entonces obviamente hay una diferencia de presión, y así se va a presentar el paciente. Generalmente nada más se presenta con el dolor súbito en la parte posterior del tórax, entre las dos escápulas, pero a veces el paciente, cuando le tomamos los signos vitales, puede ser que encontremos una gran diferencia entre las dos extremidades superiores cuando sacamos la presión. Y ahora vamos a ver asociaciones. Entonces, ¿qué pacientes son más propensos a desarrollar disección de la aorta? Entonces, clásicamente son los pacientes que tienen pacientes con hipertensión, o pacientes que tienen síndrome de Marfan, o pacientes que tienen válvula aórtica bicúspide, o pacientes que tienen un traumatismo. Y específicamente es que este traumatismo involucre un cambio brusco de aceleración, o digamos cambio brusco de velocidad. Entonces, empezamos porque estos son factores de riesgo para desarrollar
para desarrollo de disección de la aorta. Esto es porque generalmente cuando tenemos una disección de la aorta, para que haya disrupción de la íntima y la sangre pueda disecar entre la íntima y la media, generalmente pues es porque tenemos una debilidad de la aorta, o digamos de la pared de la aorta, Entonces por alguna razón tenemos debilidad de la pared de la aorta y esto hace más fácil, o esto hace que sea más fácil que la sangre